En el corazón de la Habana colonial, donde los palacios de los hacendados brillaban con lámparas de aceite y las iglesias repicaban sus campanas para anunciar casamientos y bautizos, hubo una noche en la que todo se tiñó de sombras. Una boda que debía ser recordada como la unión de dos familias poderosas, terminó convertida en un relato de horror, transmitido por generaciones como advertencia y maldición. La fecha quedó marcada en la memoria popular: 1697. Aquella noche, en la hacienda más rica de las afueras de La Habana, los dueños de plantaciones de caña, mercaderes y capataces se reunieron en torno a un banquete. Había música de cuerdas, el olor del asado se mezclaba con el dulzor de los postres traídos desde España, y las copas de vino importado relucían bajo la luz de las velas. Todo parecía un espectáculo de abundancia y poder, pero entre los sirvientes y esclavos que corrían de un lado a otro para mantener a los invitados satisfechos, había una mujer que había decidido transformar aquella celebración en un acto de justicia y venganza. Su nombre era Clara, y durante años había cargado con cicatrices visibles e invisibles causadas por la crueldad de los amos. Lo que nadie sospechaba era que, bajo su semblante obediente, se escondía un plan calculado con precisión. Los cronistas populares cuentan que Clara eligió la boda porque era el único momento en el que todos sus enemigos se encontrarían juntos, bebiendo y riendo sin sospechar. Sabía que el vino, símbolo de brindis y alegría, podía convertirse en veneno disfrazado de bendición. Y esa noche, cada sorbo sería un paso hacia la muerte. Cuando la orquesta comenzó a tocar los primeros compases del vals y las parejas se levantaron a bailar, Clara ya había sellado el destino de 18 personas. Las copas pasaron de mano en mano, los brindis se multiplicaron, y las risas resonaron como si el mundo entero les perteneciera. Nadie imaginaba que la dulzura del vino escondía un secreto amargo. Los testimonios que sobrevivieron hablan de un instante preciso, un silencio súbito entre la música y los gritos. Fue cuando la primera de las damas de la boda soltó la copa y cayó al suelo convulsionando. Minutos después, otro invitado se levantó tambaleando, con espuma en la boca, antes de desplomarse. Y entonces, el caos. 18 voces que gritaban, cuerpos que se retorcían sobre los manteles, la música interrumpida por alaridos que desgarraban la noche. El salón que debía ser testigo de risas y promesas se convirtió en un escenario de agonía. Los candelabros temblaban al compás de las manos que buscaban ayuda, las mesas se volcaron, los platos se rompieron. Afuera, los caballos relinchaban inquietos como si presintieran el desastre, mientras los esclavos observaban en silencio, conteniendo un miedo extraño, miedo al castigo, pero también a la justicia que se estaba cumpliendo ante sus ojos. Clara, en medio del tumulto, no gritó ni lloró. Se mantuvo firme, con la mirada fija en cada uno de los que caían. Para ella no eran señores ni damas, eran verdugos disfrazados de nobleza. En cada cuerpo que se desplomaba, veía años de humillación, látigos, hambre y lágrimas de madres arrancadas de sus hijos. Aquella boda, pensó, no sería recordada por el lujo, sino por la venganza de una mujer que había decidido escribir su propia justicia con vino y veneno. La Habana entera hablaría de esa noche. Algunos la llamarían bruja, otros mártir, otros simplemente asesina. Pero todos coincidirían en lo mismo. Ningún banquete volvió a servirse sin que alguien mirara con desconfianza su copa de vino. La maldición de 1697 quedó flotando en el aire como un espectro invisible, recordando que hasta en las celebraciones más fastuosas el poder podía ser quebrado por la mano silenciosa de una esclava. Y así comienza nuestro relato. Una noche de fiesta convertida en pesadilla. Una mujer que eligió el veneno como arma y 18 invitados que jamás imaginaron que el brindis por la felicidad sería el último sorbo de sus vidas.
La Habana de finales del siglo XVII no era solo un puerto estratégico del Imperio Español. Era una ciudad que hervía entre el lujo de los hacendados y el dolor invisible de miles de esclavos africanos que sostenían con su sangre y sudor la riqueza de unos pocos. Las calles adoquinadas del centro mostraban carruajes elegantes, iglesias imponentes y casas de balcones adornados con flores. Pero en los márgenes, en las barracas y en los ingenios de caña de azúcar, se respiraba el olor de la miseria, el sudor y el látigo. Los hacendados dominaban no solo las tierras, sino también las leyes y los cuerpos. Cada plantación era un mundo cerrado, gobernado con mano de hierro. Los capataces recorrían los cañaverales como perros guardianes, con látigos que se escuchaban a kilómetros. En esas tierras, la vida de un esclavo valía menos que una mula o una herramienta rota. Y sin embargo, sin esas manos negras que cortaban la caña bajo el sol ardiente, ninguna de aquellas mansiones llenas de lujo hubiera existido. La ciudad respiraba desigualdad. Las fiestas de los amos eran excesivas, casi teatrales, destinadas a mostrar poder y linaje. Los vinos llegaban desde Cádiz, los vestidos de seda desde Sevilla, y las joyas se lucían como trofeos. En contraste, los esclavos apenas recibían raciones de maíz o frijoles, dormían hacinados en chozas y cargaban cicatrices de castigos que nunca sanaban. En ese universo fracturado, el odio silencioso se acumulaba como brasas escondidas bajo la ceniza. Fue en ese contexto donde Clara creció. No era un nombre desconocido entre los pasillos de la hacienda. Desde joven había servido en la cocina, aprendiendo a mezclar especias, a calentar caldos, a llenar copas y a moverse sin ser vista. La cocina era el corazón de la hacienda, un lugar donde los olores lo impregnaban todo y donde los secretos se filtraban entre ollas y cazuelas. Los esclavos de cocina escuchaban más de lo que los amos imaginaban. Entre murmullos, Clara conocía los chismes de la familia, las infidelidades, las deudas, los odios disfrazados de sonrisas. Cada vez que los señores organizaban un banquete, los esclavos eran invisibles y al mismo tiempo indispensables. Servían la comida, llenaban las copas, limpiaban las manchas de vino y nadie reparaba en ellos hasta que cometían un error. Entonces, la ira caía sobre sus espaldas con látigos o cadenas. Clara había sentido ese dolor, no una, sino muchas veces, y cada marca en su piel era un recordatorio de que no había justicia en ese mundo. La boda de 1697 no era una boda cualquiera. Era la unión de dos familias poderosas que buscaban consolidar tierras, ingenios y prestigio. Se hablaba de más de 200 invitados, entre hacendados, capataces, sacerdotes y comerciantes. Pero hubo un grupo reducido, un círculo íntimo de 18 personas, que ocuparía la mesa principal: los padres de los novios, los hermanos, los socios más cercanos. Era el núcleo de poder, aquellos que habían construido su riqueza sobre la explotación y el dolor de cientos de esclavos. Para los amos, esa boda era un símbolo de continuidad. El poder pasaba de generación en generación, como si nada pudiera quebrar la cadena de dominio. Para Clara, esa boda representaba la oportunidad que había esperado durante años. Allí estarían todos reunidos, confiados, celebrando sin miedo. Sería el único instante en el que podía vengar, en un solo acto, no solo sus propias cicatrices, sino también las de tantos compañeros que habían muerto en silencio. La Habana, en esos días, estaba decorada con luces y repiques de campana. Las casas más ricas enviaban regalos, cofres de especias, botellas de vino, telas importadas. La iglesia principal se llenó de flores, y los sacerdotes bendecían la unión como si fuera una señal divina. Nadie sospechaba que, detrás de la sonrisa sumisa de una mujer esclava,
se gestaba un plan que haría temblar los cimientos de la sociedad criolla. Las cocinas de la hacienda trabajaban sin descanso. Se preparaban carnes, pescados, panes recién horneados, dulces con almendras y miel. Los esclavos corrían de un lado a otro, sudando bajo el calor de los hornos y los gritos de los capataces. Clara, con su rostro serio y sus manos firmes, mezclaba las jarras de vino que serían servidas durante el banquete. Nadie prestaba atención. ¿Quién iba a mirar lo que hacía una esclava, cuando la fiesta de los amos lo ocupaba todo? En aquellas jarras, Clara había dejado caer gotas invisibles de su justicia. Veneno traído de hierbas y raíces, aprendido en secretos susurrados por mujeres mayores, guardianas de conocimientos prohibidos que viajaron en barcos desde África. Era un saber oculto, transmitido de generación en generación, lejos de los ojos de los sacerdotes y los capataces. Para los amos, era brujería. Para Clara, era el único lenguaje de defensa que quedaba a quienes no tenían armas ni voz. Así, mientras en la iglesia se pronunciaban votos de amor eterno, en la cocina se preparaba la sentencia de muerte. Dos mundos opuestos, coexistiendo bajo el mismo techo: la celebración de los amos y la venganza silenciosa de los esclavos. La Habana, aquella noche, se engalanó con luces, música y risas, pero bajo esa superficie brillante se escondía una verdad más profunda. La ciudad estaba construida sobre un equilibrio frágil, sostenido por la sangre y el dolor de miles. Y en 1697, ese equilibrio iba a quebrarse de la forma más inesperada, no con rebeliones abiertas ni alzamientos armados, sino con un veneno invisible, servido en copas de vino durante una boda que pasó a la historia como una de las más oscuras de la época colonial. Clara no era la protagonista de su propia vida hasta aquella noche. Durante décadas, había sido solo una sombra en la cocina, una figura que entraba y salía cargando ollas, limpiando pisos, obedeciendo órdenes. Sin embargo, su historia se forjó en silencio, como esas brasas que parecen apagadas, pero guardan un fuego imposible de extinguir. Había nacido en las tierras secas del interior, hija de una mujer traída en barco desde la costa de Guinea y de un padre al que jamás conoció. Desde niña aprendió a callar, porque cada palabra podía ser usada en su contra. Creció entre ollas de hierro, cuchillos mellados y braseros ardientes. Para los amos, era solo la negra de la cocina. Para los demás esclavos, era una mujer de mirada penetrante, que nunca olvidaba una injusticia. Clara no sabía leer ni escribir, pero conocía otro tipo de lenguajes: el del cuerpo, el de la tierra, el de las hierbas. Había visto a su madre preparar infusiones que calmaban fiebres, curaban heridas o inducían sueños profundos. En esas manos callosas de mujer esclava había un saber que los amos despreciaban como brujería. Ese conocimiento se convirtió en un legado secreto, un arma escondida en el único lugar donde Clara podía ejercer algún poder: la cocina. Su carácter era duro, forjado a golpes. Había recibido castigos que la dejaron marcada, cicatrices en la espalda, un hombro dislocado que nunca sanó bien, y una rodilla que dolía cada vez que el clima cambiaba. Pero esas heridas, lejos de doblegarla, la llenaron de una determinación silenciosa. Clara aprendió a observar. Escuchaba los susurros de los amos cuando creían que nadie estaba cerca. Entendía las jerarquías, las alianzas, los odios ocultos detrás de sonrisas falsas. La cocina le dio acceso a un poder que pocos esclavos tenían: manejar la comida y la bebida de los amos. Allí, en ese espacio cargado de calor y humo, Clara se convirtió en invisible y omnipresente. Nadie miraba dos veces a la mujer que servía vino o cortaba carne, pero todos dependían de su trabajo. Ella sabía que, en sus manos, tenía la llave de la vida y la muerte.
Entre los esclavos, Clara era respetada. No era la más joven ni la más fuerte, pero sí la más temida. Había ayudado a mujeres a aliviar partos, a hombres a sanar heridas de látigo y a otros a soportar el dolor con pócimas que los dejaban dormidos. Su fama creció como un susurro. Clara sabe. Y cuando alguien necesitaba algo que los capataces no podían controlar, iban a ella en silencio, con respeto. Pero Clara no era la única pieza de esta historia. Los amos de la hacienda eran la otra cara del espejo. La familia dueña de las tierras en La Habana se había enriquecido gracias al comercio del azúcar y del vino importado desde España. Eran conocidos por sus fiestas opulentas, sus alianzas con sacerdotes y sus tratos con comerciantes de Cádiz. Sin embargo, bajo esa fachada de prestigio, escondían una brutalidad que los esclavos conocían bien: castigos crueles, separaciones de familias, ventas repentinas que rompían lazos de sangre. El patriarca, don Rodrigo de la Vega, era un hombre de rostro severo, con barba siempre bien cuidada, y una voz que resonaba como un trueno en los pasillos de la hacienda. Para él, los esclavos no eran personas, sino herramientas de trabajo. Su esposa, doña Inés, encarnaba la frialdad de la clase alta, siempre adornada con joyas, siempre preocupada por las apariencias, incapaz de mirar a un esclavo sin desprecio. Los hijos de la familia crecieron entre lujos ajenos al sufrimiento que sostenía su riqueza, y fue precisamente uno de esos hijos, don Alonso, quien celebraba su boda en 1697. Una unión pactada no por amor, sino por conveniencia. Tierras y cañaverales se consolidaban con ese matrimonio. La novia, doña Beatriz, era hija de otro hacendado poderoso, y su llegada a la familia de los de la Vega prometía asegurar un dominio absoluto sobre varias zonas de producción azucarera. A esa boda asistiría la élite criolla. Había sacerdotes que bendecían no solo la unión, sino el poder de esas familias. Comerciantes españoles que invertían en barcos cargados de azúcar, capataces que conocían de cerca la violencia en los campos, y, entre todos ellos, un grupo reducido de 18 invitados ocupaba la mesa principal. Eran los aliados más cercanos, aquellos que, con sus decisiones, marcaban el destino de cientos de esclavos. Clara los conocía a todos. Había servido en sus banquetes, había limpiado sus copas, había visto cómo reían mientras se discutía el destino de esclavos como si fueran ganado. Había escuchado a uno jactarse de vender a una madre separada de su hijo, a otro presumir del número de latigazos que daba en un día. Cada rostro, en esa mesa, era para Clara un recordatorio del dolor colectivo que cargaban sus compañeros. Ese grupo reducido se convirtió en su objetivo. No buscaba una masacre general ni un alzamiento imposible de sostener. Sabía que los ejércitos coloniales aplastarían cualquier rebelión abierta, pero sí podía golpear en el corazón del poder, envenenar a quienes sostenían con sus decisiones la maquinaria de opresión. Su plan era frío, calculado y, al mismo tiempo, cargado de un simbolismo brutal: hacer que la celebración de su poder se convirtiera en su tumba. Mientras tanto, entre los esclavos corría un rumor. Algunos decían que Clara estaba tramando algo, que su mirada se había vuelto aún más intensa en las semanas previas a la boda. Otros preferían no saber. El miedo a ser castigados como cómplices era demasiado grande. Pero en el fondo, todos intuían que, si algo ocurría, sería una justicia que nadie más se atrevería a ejercer. Los invitados, por supuesto, jamás imaginaron lo que se avecinaba. Para ellos, Clara no era más que la esclava de la cocina, una mujer sin voz, sin historia, sin alma. En su arrogancia, nunca sospecharon que en esas manos cansadas se escondía el poder de cambiar el curso de la historia.
La noche de la boda comenzó como tantas otras celebraciones de la élite habanera, con música, risas y copas levantadas al cielo. La iglesia había quedado atrás, y ahora la hacienda de los de la Vega se iluminaba con candelabros de plata, antorchas en los jardines y un bullicio que se escuchaba desde los cañaverales. Era la noche que debía sellar la unión de dos familias y asegurar el poder económico durante generaciones. Los invitados se acomodaron en mesas largas, cubiertas de manteles blancos y decoradas con flores traídas desde Sevilla. Los criados entraban y salían como un ejército silencioso, sirviendo platos de carne, pescado fresco y dulces empapados en miel. Los músicos afinaban violines y guitarras, y la risa de las damas se mezclaba con los comentarios engreídos de los caballeros. Todo parecía un teatro de lujo perfecto. Pero en las cocinas, a unos pasos del banquete, Clara llevaba días preparando lo que sería recordado como uno de los actos más osados y horribles de la época. Había elegido un veneno sutil, elaborado a partir de raíces y semillas que conocía gracias a los saberes heredados de su madre. No tenía olor, se mezclaba con facilidad en líquidos dulces y actuaba lentamente, permitiendo que todos los invitados brindaran antes de que la primera víctima cayera. La clave de su plan estaba en el vino. Los de la Vega habían importado varias barricas desde Cádiz para la ocasión, un lujo reservado solo para las celebraciones más importantes. Clara sabía que nadie sospecharía de esa bebida, símbolo de prosperidad y bendición. En secreto, durante la tarde, vertió el veneno en las jarras que serían servidas únicamente en la mesa principal, aquella donde se sentaban los 18 invitados más poderosos. El resto de las mesas recibiría vino limpio, asegurando que el caos se concentrara en el corazón de la fiesta. Cuando cayó la noche y comenzó el banquete, Clara observaba desde las sombras. Su corazón latía fuerte, pero su rostro permanecía impasible. Cada jarra que salía de la cocina era para ella como un sello final, una marca de justicia. Veía cómo los criados llenaban las copas de cristal, cómo los invitados las levantaban al unísono, y cómo las sonrisas se iluminaban bajo la luz de las velas. El brindis inaugural lo hizo don Rodrigo, el patriarca. Con voz firme y solemne, levantó su copa para bendecir la unión de su hijo Alonso y la joven Beatriz. Todos chocaron las copas. El sonido del cristal resonó en el salón. Y entonces comenzó la cuenta regresiva. Clara sabía que no había marcha atrás. Al principio, nada ocurrió. La música continuaba, las risas llenaban el aire y los esclavos seguían sirviendo platos. Pero tras unos minutos, la primera señal apareció. Una de las damas principales, doña Catalina, soltó su copa y llevó las manos al estómago con un gesto de dolor. Se inclinó hacia adelante, derramando vino sobre su vestido de seda, y cayó al suelo entre convulsiones. El murmullo de preocupación recorrió la mesa, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, otro invitado comenzó a toser violentamente, escupiendo espuma blanca. El caos estalló de inmediato. Los 18 invitados de la mesa principal se retorcían, caían sobre la comida, gritaban pidiendo ayuda. Las damas chillaban, los caballeros intentaban levantarse tambaleando, los platos caían al suelo rompiéndose en 1000 pedazos. La música se interrumpió. Los violines quedaron en silencio, reemplazados por los alaridos de quienes morían envenenados. Los esclavos que servían retrocedieron aterrados, sin saber si ayudar o huir. El olor a vino mezclado con vómito impregnó el salón, mientras los cuerpos convulsionaban sobre los manteles manchados de sangre y comida. Don Rodrigo, el patriarca, trató de mantenerse en pie, gritando órdenes, pero sus piernas fallaron y cayó de bruces contra la mesa, derramando el candelabro que iluminaba el banquete. Las llamas se esparcieron sobre el mantel, creando un fuego que aumentó el caos.
Doña Inés gritaba el nombre de su hijo, pero Beatriz ya yacía en el suelo, con los ojos abiertos y sin vida. El salón entero se convirtió en un infierno. Gritos, fuego, cuerpos retorciéndose, criados corriendo de un lado a otro. Afuera, los caballos relinchaban nerviosos, y los esclavos observaban con una mezcla de miedo y desconcierto. Nadie entendía qué ocurría exactamente, pero todos sabían que era algo más que un simple accidente. Clara, mientras tanto, permanecía en silencio en la cocina. Desde allí escuchaba el eco de los gritos, el sonido de copas rompiéndose y las órdenes desesperadas de los capataces. No sonrió, no lloró, solo cerró los ojos unos segundos, respirando hondo. Para ella, aquello no era una fiesta arruinada, era justicia. Cada voz que se apagaba era un peso menos sobre la memoria de tantos esclavos que habían muerto sin nombre. La noticia corrió como pólvora. Los invitados que sobrevivieron huyeron despavoridos, llevando consigo relatos fragmentados de lo ocurrido. Algunos decían que el vino estaba maldito, otros que era un castigo divino por la soberbia de los de la Vega. Nadie sospechó de inmediato de Clara, porque ¿quién podía imaginar que una esclava silenciosa había orquestado semejante tragedia? Esa noche, 18 personas murieron en la boda que debía ser la más recordada de La Habana, pero no lo fue por la unión de dos familias, sino por el envenenamiento masivo que se convirtió en leyenda. Muchos se preguntaron después cómo una esclava invisible para todos había logrado ejecutar un plan tan preciso y devastador. La respuesta estaba en la paciencia de Clara, en los años de observar, aprender y esperar el momento exacto. Nada en aquella noche fue improvisado. Cada detalle había sido calculado con la frialdad de alguien que sabía que solo tendría una oportunidad y que, si fallaba, su destino sería la tortura y la muerte. Clara había comenzado a preparar su venganza meses antes de la boda. Sabía que el acontecimiento reuniría a la élite criolla, a los amos y capataces responsables de innumerables abusos. Había escuchado las conversaciones de la familia, la fecha, el número de invitados, las barricas de vino que llegarían desde Cádiz. Ese conocimiento, obtenido entre susurros en la cocina, fue su primera arma. La segunda arma fue la memoria. Clara recordaba cada humillación, cada látigo, cada rostro de los que ahora se sentarían en la mesa principal. No buscaba matar al azar. Su objetivo eran aquellos 18 que representaban el núcleo del poder, los que tomaban decisiones que condenaban a cientos de esclavos. La boda era perfecta. Estarían juntos, confiados, sin sospechas. El veneno no apareció de la nada. Fue el fruto de un saber ancestral transmitido entre mujeres esclavas. Clara había aprendido a reconocer plantas que podían curar o matar, raíces que al hervirse liberaban sustancias letales, semillas que provocaban vómitos y convulsiones. A los ojos de los amos era brujería africana. Para Clara era un conocimiento de supervivencia. Durante semanas recolectó los ingredientes en secreto, fingiendo buscar hierbas para cocinar o para aliviar dolencias menores. Preparar el veneno fue un acto casi ritual. En las noches silenciosas, mientras los demás dormían, Clara mezclaba los polvos en pequeños cuencos de barro, repitiendo en su mente los nombres de aquellos a quienes iría destinado. No era solo un acto físico, sino también espiritual. Cada gota contenía el peso de las lágrimas derramadas, de los hijos arrebatados, de los cuerpos enterrados sin nombre en los cañaverales. Pero el plan no dependía solo del veneno. Clara sabía que debía asegurar que llegara únicamente a las copas correctas. Para eso, aprovechó su posición en la cocina. Nadie vigilaba a la esclava que servía jarras y platos. Nadie sospechaba que esas manos humildes pudieran alterar el curso de una fiesta entera. La invisibilidad que durante años había sido su condena se convirtió en su mayor ventaja. Eligió el vino porque era intocable,
En una boda, todos brindaban. El vino simbolizaba alegría, unión, prosperidad. Nadie imaginaría que pudiera ser el vehículo de la muerte. Clara se aseguró de preparar solo las jarras destinadas a la mesa principal, dejando intactas las demás. Así, cuando la tragedia estallara, el resto de los invitados no morirían, sino que serían testigos horrorizados, capaces de transmitir el relato a toda la ciudad. Cada movimiento fue ensayado mentalmente. Cómo sostener la jarra, cómo llenar las copas sin derramar, cómo mantener la calma cuando los primeros cuerpos comenzaran a caer. Clara no podía permitirse temblar ni mostrar miedo. Sabía que, si alguien sospechaba de ella antes de tiempo, sería detenida y castigada. En los días previos a la boda, Clara mantuvo su rutina habitual. Se movía con la misma seriedad de siempre. Obedecía órdenes. No levantaba sospechas. Por dentro, sin embargo, el plan crecía como un secreto ardiente. Cada vez que veía a los amos sonreír, cada vez que escuchaba su risa arrogante, reforzaba su convicción. No era un acto de locura, sino de justicia. Cuando llegó el día señalado, Clara ya lo tenía todo preparado. Durante la mañana ayudó a organizar la cocina. Acomodó los ingredientes, limpió los utensilios. Parecía una jornada normal. Nadie podía imaginar que en un rincón escondido aguardaba la mezcla mortal que sería servida al caer la noche. El momento más delicado fue la preparación de las jarras. Con manos firmes, Clara vertió el veneno en el vino, revolviendo con calma para que se mezclara de forma homogénea. El líquido rojo ocultaba perfectamente la sustancia, sin olor ni sabor que la delatara. Cuando terminó, respiró hondo. No había vuelta atrás. El resto fue cuestión de esperar. Esperar a que los invitados se sentaran. Esperar a que levantaran las copas. Esperar a que el veneno hiciera su efecto. Clara sabía que su destino estaba sellado. Si la descubrían, moriría entre torturas. Si no, cargaría de por vida con la memoria de lo ocurrido. Pero no le importaba. Había esperado demasiados años para ver ese momento. Lo que ocurrió después ya forma parte de la historia. Los 18 invitados envenenados, el banquete convertido en un infierno, La Habana entera susurrando el nombre de Clara como si se tratara de una sombra maldita. Pero detrás de ese desenlace, hubo meses de preparación silenciosa, de paciencia inquebrantable y de una frialdad que solo puede nacer en alguien que ha perdido todo y, aún así, se atreve a desafiar al poder. El plan de Clara no fue improvisado ni impulsivo. Fue el resultado de años de dolor transformados en una estrategia calculada. Y esa es quizás la razón por la que su historia ha sobrevivido siglos. Porque no fue solo un crimen, sino un acto de resistencia, un golpe certero contra un sistema que parecía invulnerable. El reloj invisible de Clara comenzó a marcar el tiempo en cuanto la primera jarra envenenada fue llevada a la mesa principal. Desde la cocina, con el rostro impasible y las manos ocupadas en aparentes tareas, escuchaba el sonido familiar de las copas al ser llenadas. Cada tintineo de cristal era para ella un eco que anunciaba el comienzo de algo irreversible. La orquesta tocaba un minueto, las damas reían, los caballeros alzaban sus copas, y los novios, Alonso y Beatriz, ocupaban el lugar de honor. El vino circulaba de un lado a otro, rojo y brillante bajo la luz de las velas. Clara sabía que, en cuestión de minutos, aquel color se transformaría en símbolo de muerte. El brindis de don Rodrigo, el patriarca, marcó el inicio. Su voz grave llenó el salón por la unión de nuestras familias y la prosperidad de nuestras tierras. Todos levantaron sus copas. El choque del cristal resonó como un trueno, y entonces comenzaron a beber. Clara, oculta entre los sirvientes, respiró profundamente. El veneno ya estaba dentro de ellos. Los primeros instantes fueron normales.
El banquete continuó. Los músicos cambiaron de pieza, las conversaciones se multiplicaron. Pero Clara no miraba el banquete, miraba los rostros. Buscaba señales, una tos inesperada, un gesto de incomodidad, un temblor en las manos, y no tardaron en aparecer. Doña Catalina, la esposa de un comerciante español, fue la primera en mostrar síntomas. Su rostro palideció de golpe, sus labios temblaron y dejó caer la servilleta sobre el suelo. Trató de hablar, pero de su boca solo salió un gemido ahogado. Se llevó las manos al estómago, como si un hierro candente la atravesara desde dentro. Segundos después, sus ojos se pusieron en blanco, y cayó sobre la mesa, derramando su copa sobre el mantel. El murmullo fue inmediato. Los de alrededor se levantaron, confundidos, preguntando si necesitaba aire. Pero antes de que alguien pudiera ayudarla, otro invitado, don Esteban, se levantó tambaleando, con la cara roja y los ojos desorbitados. Tosió con violencia, escupiendo una espuma blanca que manchó su barba y su chaqueta. El silencio se apoderó del salón por un segundo, un silencio denso, como el aire antes de la tormenta. Y entonces todo estalló. Los gritos comenzaron cuando 3 invitados más cayeron al suelo al mismo tiempo, convulsionando como si fueran sacudidos por un rayo invisible. Las copas rodaron, los platos se rompieron contra el piso, las sillas se volcaron, los músicos dejaron de tocar y tiraron sus instrumentos, horrorizados. Las damas chillaban, los caballeros se sujetaban la garganta, buscando respirar entre estertores. El vino, ese símbolo de unión y alegría, se había convertido en un río de muerte. Las copas caían de las manos convulsas. El líquido rojo se mezclaba con vómito y sangre sobre los manteles blancos, creando manchas grotescas que parecían pinturas infernales. Don Rodrigo intentó ponerse en pie, golpeando la mesa con fuerza, ordenando calma. Pero su voz se quebró en mitad de la frase. Sus manos temblaron, sus piernas cedieron, y cayó hacia adelante, arrastrando consigo un candelabro encendido. El fuego prendió en el mantel, y las llamas comenzaron a avanzar como si el mismo infierno hubiera descendido al banquete. Doña Inés gritaba el nombre de su hijo, pero Alonso ya se retorcía en el suelo, con espuma en los labios y los ojos abiertos en un espasmo mortal. Beatriz, la novia, aún en su vestido blanco bordado, intentaba levantarse, pero sus pasos fueron torpes, su cuerpo se dobló y terminó desplomada a un lado, las flores de su tocado esparcidas por el piso manchado de vino y ceniza. Los 18 invitados de la mesa principal estaban atrapados en una agonía colectiva. Algunos golpeaban el suelo con los puños, otros intentaban arrastrarse hacia las puertas, pero ninguno logró escapar. La sala entera se llenó de gritos, súplicas a Dios, maldiciones, alaridos desgarradores. Afuera, los caballos relinchaban, asustados por el humo que comenzaba a salir de las ventanas. Los sirvientes y esclavos quedaron paralizados. Nadie sabía si ayudar o huir. Muchos se quedaron quietos, mirando con una mezcla de terror y fascinación. Habían servido a esos amos toda su vida. Habían soportado sus castigos, y ahora los veían caer, uno tras otro, como si la justicia divina hubiera descendido sobre ellos. Clara no se movió. Permaneció de pie en la cocina, escuchando cada grito, cada golpe, cada cuerpo que caía. Sus manos no temblaban. No era una escena de pánico para ella. Era la culminación de años de dolor acumulado. Cada voz que se apagaba era un eco menos en la larga cadena de humillaciones. El fuego se extendió por las cortinas, iluminando la tragedia con un resplandor infernal. Las llamas devoraban la sala, mientras los cuerpos convulsionaban sobre el suelo. El humo mezclado con el hedor de vómito y sangre envolvía todo. Los invitados que no habían bebido del vino envenenado corrían hacia las salidas, empujando y tropezando,
desesperados por escapar de aquel infierno. En cuestión de minutos, el banquete de lujo se convirtió en un campo de muerte. 18 personas yacían muertas o moribundas, y el resto huía despavorido. Afuera, los sobrevivientes gritaban que era un castigo divino, que el demonio había entrado en la hacienda, que los vinos estaban malditos. Nadie podía comprender cómo algo tan perfecto se había transformado en ruina. Y mientras las llamas devoraban la sala, Clara se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, recordando los rostros de los esclavos que habían muerto en los cañaverales, las madres que lloraban a sus hijos, los hombres que gemían bajo el látigo. Esa noche, ella había hablado por todos ellos. La boda, que debía ser recordada como la más fastuosa de La Habana en 1697, quedó grabada como una tragedia sin precedentes. A la mañana siguiente, la noticia del envenenamiento recorrió toda la ciudad como un rayo. El puerto murmuraba, las iglesias susurraban plegarias, y en las calles los vecinos hablaban con miedo y asombro. 18 invitados habían muerto en medio de un banquete, todos en la misma mesa, todos tras beber el mismo vino. Las familias de los difuntos exigieron explicaciones. Los sacerdotes hablaban de un castigo divino, asegurando que la soberbia y la opulencia de los hacendados habían atraído la ira de Dios. Los comerciantes españoles, más prácticos, se alarmaban por el efecto que aquello podía tener sobre el comercio y la estabilidad de la colonia. Y mientras tanto, los esclavos comentaban en secreto lo ocurrido. Para muchos, era un acto de justicia largamente esperado. El humo aún salía de la hacienda calcinada cuando los capataces comenzaron la búsqueda de culpables. Al principio, nadie sospechó de Clara. ¿Cómo podría una esclava de cocina haber vencido al poder de los amos? Los rumores señalaban al vino traído de Cádiz, tal vez en mal estado, tal vez contaminado en el barco. Otros susurraban que los enemigos políticos de los de la Vega habían urdido un plan para envenenarlos. Pero pronto, las miradas comenzaron a dirigirse hacia la cocina. ¿Quién había servido el vino? ¿Quién lo había mezclado en las jarras destinadas a la mesa principal? Los criados recordaron haber visto a Clara manejar las copas, y aunque nadie había notado nada extraño, su nombre surgió en las investigaciones. Clara fue detenida junto a otros esclavos de la cocina. Los capataces la interrogaron con violencia, pero ella permaneció en silencio. Ni una palabra salió de sus labios. Sabía que cualquier confesión significaba la muerte inmediata, pero también sabía que su silencio ya era suficiente para sellar su destino. Los días siguientes estuvieron marcados por el miedo. La élite criolla temía asistir a banquetes, las copas de vino eran miradas con desconfianza, y las bodas dejaron de celebrarse con la misma ostentación. Nadie quería repetir la tragedia de los de la Vega. En los mercados y tabernas, la gente murmuraba que una esclava había derrotado a los amos en su propio terreno, y esa idea encendía tanto miedo como admiración. Las autoridades coloniales actuaron con rapidez. Había que dar un ejemplo, mostrar que el poder seguía intacto, que ningún esclavo podía desafiar al orden establecido sin pagar un precio. Clara fue llevada a juicio, un juicio que no buscaba verdad, sino escarmiento. Se la acusó de brujería, de pactar con el demonio, de envenenar deliberadamente a los más poderosos de la ciudad. El tribunal estaba compuesto por jueces coloniales y sacerdotes. Las pruebas eran escasas, pero las muertes hablaban por sí mismas. Los relatos de los sobrevivientes coincidían en que todo comenzó con el vino, y los testimonios de algunos criados apuntaban a Clara. No importaba que no existieran pruebas materiales, bastaba con la necesidad de un culpable. La sentencia fue rápida: culpable de envenenamiento, culpable de brujería, culpable de alterar el orden divino. El castigo sería ejemplar: muerte pública, precedida de tormentos. El día de la ejecución,
La plaza de La Habana se llenó de curiosos. Los hacendados querían ver cómo se castigaba a quien había osado desafiarlos. Los comerciantes buscaban tranquilizarse, convencidos de que el orden volvería. Y los esclavos acudieron en silencio, algunos con miedo, otros con un extraño orgullo oculto. Clara fue llevada con cadenas, su cuerpo marcado por las torturas de los días previos. Caminaba despacio, con la mirada fija en el horizonte. No lloraba, no suplicaba. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Los sacerdotes la acusaron de herejía, de pactar con fuerzas oscuras, y la multitud murmuraba con espanto y fascinación. El suplicio fue brutal. Los verdugos buscaron arrancar de ella un grito, una confesión, un arrepentimiento, pero Clara se mantuvo firme. Su cuerpo se quebraba, pero su voluntad seguía intacta. En sus ojos había un brillo extraño, como si supiera que, aunque su vida terminara allí, su acto no sería olvidado. Cuando finalmente murió, el silencio se apoderó de la plaza. No hubo júbilo, solo un peso denso, como si todos comprendieran que habían sido testigos de algo más grande que un simple crimen. Clara había caído, pero con ella también había caído la ilusión de que el poder de los amos era invulnerable. Esa misma noche, en los barracones de los esclavos, se encendieron murmullos. Algunos decían que el espíritu de Clara seguiría vagando, que protegería a los suyos y castigaría a los opresores. Otros repetían su nombre en susurros, como si fuera una plegaria secreta. Y en las casas de los hacendados, las familias acomodadas bebían vino con desconfianza, recordando la boda maldita de 1697. La Habana nunca volvió a ser la misma. El miedo y la desconfianza se instalaron en las haciendas. La memoria de Clara se convirtió en un fantasma incómodo para los amos y en una chispa de esperanza para los esclavos. La muerte de Clara no cerró su historia. Al contrario, la abrió para siempre. Lo que había ocurrido en aquella hacienda de La Habana en 1697 no fue borrado por la ejecución pública ni por los sermones de los sacerdotes. La voz de Clara se propagó como un eco que atravesó generaciones, convirtiéndose en mito, en advertencia y en recuerdo. Entre los amos, su nombre se transformó en sinónimo de miedo. Durante años, los hacendados miraban con recelo cada copa de vino, cada plato preparado en sus cocinas. La confianza en la fidelidad silenciosa de los esclavos se quebró para siempre. Muchos impusieron nuevas reglas, probadores que bebían antes que los amos, inspecciones minuciosas en las cocinas y castigos preventivos ante cualquier sospecha. Clara había demostrado que el poder podía tambalearse desde dentro, desde el lugar más impensado. En los barracones de los esclavos, la historia de Clara se narraba en susurros, en canciones improvisadas, en relatos al calor del fuego. Algunos decían que su espíritu caminaba entre los cañaverales, que su sombra aparecía en las cocinas cuando alguien pensaba en rebelarse. Otros la llamaban madre, no por haber dado vida, sino por haber entregado la suya en nombre de todos. Clara se convirtió en un símbolo de resistencia, una especie de mártir que probaba que incluso los invisibles podían desafiar al poder. Con el tiempo su figura fue adoptada por distintas voces. Los esclavos la contaban como ejemplo de valentía. Los criollos pobres la recordaban como advertencia contra la soberbia de las élites. Los sacerdotes intentaron usarla como muestra del peligro de la herejía, aunque en secreto, muchos temían que esa historia fortaleciera el espíritu rebelde de los oprimidos. El relato de la boda maldita viajó más allá de La Habana. Los marineros que habían asistido a la ciudad llevaron la historia a otros puertos: Veracruz, Cartagena, incluso Sevilla. En cada lugar, el cuento se deformaba y crecía. Algunos decían que Clara había envenenado a 100 invitados, otros que había desaparecido en medio del humo como si el demonio la hubiera liberado.
Pero en todos los relatos había un punto común. Una esclava había derrotado a los poderosos en el corazón de su celebración. Los años siguientes estuvieron marcados por un silencio incómodo. La élite quería olvidar, pero no podía. El recuerdo de los 18 cuerpos convulsionando en el banquete se había incrustado en la memoria colectiva. Cada boda en La Habana recordaba, aunque en voz baja, la tragedia de 1697. Y cada vez que un esclavo servía vino, los ojos de los amos se entornaban con desconfianza. Con el paso de las décadas, Clara se convirtió en leyenda. Su nombre ya no se pronunciaba en los juicios oficiales, pero vivía en la tradición oral. Las abuelas lo susurraban a los niños como advertencia y como esperanza. Nunca olvides a Clara, la que hizo temblar a los amos. En las noches de tormenta, algunos decían escuchar su voz entre el crujir de los cañaverales. La maldición del vino. Así se empezó a conocer. Un mito que advertía que ningún banquete era seguro, que la opulencia podía convertirse en ruina, que los fantasmas de los esclavos podían vengarse en el momento más inesperado. Hubo hacendados que por miedo dejaron de servir vino en sus fiestas. Otros contrataban sacerdotes para bendecir cada barrica antes de abrirla. La superstición había tomado raíz. En la memoria popular, Clara no murió en la plaza de La Habana. Allí terminó su cuerpo, pero su espíritu siguió caminando. Algunos afirmaban haberla visto en sueños, con las manos manchadas de vino, susurrando, «No olvides». Otros aseguraban que, cada vez que un amo moría de manera repentina, era la mano invisible de Clara ajustando cuentas. El legado de Clara trascendió incluso cuando los años transformaron la sociedad. En el siglo XVIII, cuando nuevas revueltas de esclavos comenzaron a sacudir el Caribe, su nombre volvió a surgir como ejemplo, no con armas, no con ejércitos, sino con astucia y paciencia. Una mujer había demostrado que el poder podía sangrar. Para los cronistas oficiales, Clara fue un monstruo. Para los esclavos, fue una heroína. Y en esa contradicción se mantuvo viva su historia. Porque la verdad no estaba en los archivos de los jueces ni en los sermones de los sacerdotes, sino en la memoria de quienes habían visto en ella un gesto de justicia. Hoy, más de 3 siglos después, su nombre aún resuena en relatos oscuros, en canciones olvidadas, en las sombras de La Habana colonial. Clara de La Habana no fue solo la mujer que envenenó con vino a 18 invitados en una boda. Fue la que rompió el silencio, la que usó su invisibilidad como arma, la que convirtió una fiesta de poder en un funeral colectivo. Y así quedó escrita, no en libros oficiales, sino en la memoria de un pueblo, como la esclava que transformó la obediencia en resistencia y la cocina en escenario de justicia.